Y hablemos acerca de un tema muy importante. Hoy, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, con 10 profesionales, han presentado un estudio, un análisis que se ha realizado a propósito de lo que ocurrió en Yojeta, esa mazamorra que ha sepultado varias viviendas y que ha cobrado la vida de una pequeña niña. Pues para hablar de este tema, hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Daza, quien es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y también el arquitecto Samuel Vázquez, quien es expresidente del Colegio de Arquitectos. Ambos, buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Paola. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Pues este estudio ha tenido ya repercusiones. Hace instantes nada más, desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, han respondido de manera textual, permítanme leer, asegurando que la alcaldía asegura que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia no cuenta, dice, con la competencia técnica necesaria para llevar a cabo este tipo de estudios. Ingeniero, ¿qué dice usted frente a estas declaraciones tras haber presentado este estudio que les demandó mucho tiempo? Sí, lamentamos las declaraciones del gobierno municipal, pero además fuera de contexto porque no han leído toda la ley y no se han tomado la molestia de leer los estatutos de la Sociedad de Ingenieros. Los estatutos y la ley nos permiten realizar estudios, informes, ante solicitudes de la población o por iniciativa propia. Están nuestros estatutos que están enmarcados en la ley y por supuesto aprobados como corresponden y datan de 1997, es decir, totalmente desatinados los comentarios, pero además llama la atención que desmerezcan el estudio que estoy seguro ni siquiera lo han leído, que simplemente lo descalifican solo porque ha sido realizado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que es una entidad autónoma, apolítica, sin color, y sin siquiera haber leído, porque además es un informe muy extenso, tiene más de 800 páginas todos los estudios, es decir, no se puede descalificar porque lo dijeron a la media hora de haber presentado. Entonces nadie puede evaluar un informe de esas características que además tiene estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidráulicos, estructurales. Es decir, no entendemos cómo se puede descalificar un documento de semejante magnitud y con tanta seriedad con la cual hemos realizado, simplemente porque somos sociedad de ingenieros o porque tal vez no les gusta lo que decimos o no les gustan nuestras declaraciones, directamente descalifican sin sustento alguno. Los invito a leer el Estatuto de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y por supuesto no solamente el primer párrafo de la ley, sino la ley en su contexto total. Por supuesto, arquitecto, buenas noches una vez más y bienvenido. ¿Qué le dicen a usted estas declaraciones que se han emitido descalificando este informe? ¿Cómo participó usted también en la realización de este estudio que tiene datos muy importantes? Apreciada Paola, la primera misión de un gobierno municipal es formular un plan de desarrollo urbano coherente que muestre el norte, la visión de futuro de la ciudad. Pero acontece que existen gobiernos municipales que en lugar de planificación recurren a la improvisación. En un plan serio se establecen las áreas de crecimiento o expansión de la ciudad y también se establecen los lugares donde es absolutamente vedado, prohibido que haya asentamientos humanos. La Paz tiene un 70% de territorio que tiene algún grado de riesgo, bajo, medio o alto. Y precisamente eso no está conocido por la ciudadanía. Además, existen algunos traficantes de tierras que hacen loteamientos clandestinos que después se legalizan mediante planimetrías en áreas de altísimo riesgo, como es el caso de Yojeta. Se ve claramente en las imágenes que es un asentamiento en el aire del río, con edificaciones de 3 plantas y por lo visto caras, ¿no? En este sentido no hay ni fiscalización, ni control, ni medidas pertinentes de parte del organismo encargado, que es el gobierno municipal. Por otro lado, hay que también reconocer
ingenuidad, desconocimiento de la población que acepta construir edificaciones en esos lugares, cosa que nunca debía ocurrir. La población está desinformada y por la necesidad de vivienda muchas veces piensa aquel adagio popular: voy a hacer mi casa aunque sea en la punta del cerro, y la hace en la punta del cerro, en el farellón, en el aire del río, en la quebrada, con las consecuencias dolorosas, trágicas a las que asistimos. Ingeniero, en ese marco, ¿qué devela este informe, este estudio que se ha hecho por parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia? ¿Cuáles son aquellos datos que hay que resaltar? El informe contiene conclusiones de la estructura de la bóveda, de los asentamientos, de la parte geológica, pero hay un punto de las conclusiones, el 6.4, que quisiera leerlo. Adelante. Que concluye el comité. El municipio correspondiente no debió permitir la conformación de plataformas mediante rellenos de suelo sin un diseño y supervisión idónea. El informe es más detallado, este es el resumen del informe del comité, pero se ha procedido a hacer un relleno. Había no solamente el relleno del material de Cantutani, también habían otras volquetas que iban a botar desechos, escombros, todo eso se rellenó. Y otro punto importante es que de los últimos 5 años, hemos trabajado con datos de 100 años de precipitaciones pluviales, con datos del CENAMI, pero tomando solamente los últimos 5 años, los datos de precipitaciones máximas anuales del 2023 y 2024 superan más que el doble de cualquier otro año. Es decir, han sido precipitaciones muy intensas que por supuesto han saturado el terraplén, la plataforma que se estaba realizando, y esta pues se ha colapsado, ¿no? Eso ha hecho que se produzca una fractura en la bóveda que está en la parte alta, y todo ese material se ha deslizado, ¿no? El volumen que se ha deslizado es muy difícil de establecerlo ahora, porque se tendría que haber tenido un levantamiento topográfico de antes del levantamiento. Entonces, Achocalla tiene un volumen estimado, el gobierno de La Paz tiene otro volumen muy diferente estimado. Y bueno, lamentablemente también quiero aclarar que el gobierno municipal no nos ha prestado ninguna información. Lo que hablo es por lo que hemos visto en la televisión o en las redes. El gobierno municipal de Achocalla sí nos ha proporcionado toda la documentación e información, y por eso son datos en los cuales nos podemos basar. Entonces es muy difícil establecer si todo ese volumen se habría trasladado hasta las viviendas. Pero hay otro punto muy importante, que es que la bóveda que está en la parte baja del río Pasajahuira, que es justamente la que desemboca en la avenida de los Sargentos, estaba taponeada, o sea, no se hizo el mantenimiento, y la bóveda estaba totalmente taponeada, para que me entienda la población, por lo cual no pudo escurrir el flujo por esta bóveda, y el material pues inundó la zona, ¿no? ¿Es su responsabilidad de la alcaldía, ingeniero? El mantenimiento de las bóvedas, claro que sí. Si bien la bóveda fue construida hace muchos años por una entidad privada como la Universidad Católica, pues el mantenimiento ya corresponde al municipio, ¿no? Arquitecto, en este sentido, ¿hubo negligencia por parte de las autoridades? En realidad, hubieron diferentes factores que se pueden ser tipificados como negligencias. De los loteadores, de los ocupantes o vecinos, y del gobierno o de los gobiernos municipales involucrados, porque un gobierno municipal debería frenar y no permitir asentamientos humanos en áreas de alto riesgo. Cuando aparecen estos asentamientos humanos, debería, con sus organismos de planificación y control, parar y no admitir que se desarrolle. Luego, naturalmente, también tiene que hacer un control de la cuenca hidrográfica que bien ha señalado el ingeniero del río Pasajahuira, sus condiciones, y ver si son necesarias, imprescindibles, algunas medidas de mitigación para prever los acontecimientos, muchas veces extraordinarios,
como las lluvias intensas que últimamente azotan a la ciudad. Ingeniero, dentro del marco del estudio que han realizado ustedes con más de 10 profesionales, con equipos y elementos técnicos para poder establecer estas conclusiones, ¿este desastre pudo haberse evitado? Sí, creemos que pudo haberse evitado, pero tendremos que retroceder hace muchos años atrás porque hay que atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que viendo las mismas imágenes que ponen de apoyo, sin ser ingeniero, sin ser arquitecto, es evidente que esas viviendas se han asentado en una quebrada. Entonces no se puede permitir el asentamiento de viviendas en aires de río, en una quebrada. Este hecho iba a suceder tarde o temprano, porque es una quebrada. Este hecho iba a suceder tarde o temprano. Lamentablemente esta mazamorra en su trayecto se ha encontrado con viviendas y con personas. Tal vez estas personas, estas viviendas no deberían haber estado ahí. Pero bueno, habiendo ya estado ahí construidas y habitadas, había que tomar las medidas de prevención respectivas. Y el primer paso, por supuesto, era hacer una limpieza de la bóveda que existe ahí. Una de las recomendaciones también que nosotros planteamos, o que el comité plantea a la Sociedad de Ingenieros, es demoler la bóveda que actualmente existe ahí. No tiene ningún sentido ya esta bóveda. Incluso actualmente se ha realizado un canal abierto para que escurra el agua y construir una bóveda de características técnicas adecuadas por donde pues pueda circular el agua y las viviendas estén más seguras. Seguramente el tiempo demostrará si las viviendas pueden volver a ser habitadas o no, pero por el momento, por supuesto, son inhabitables, ¿no? En ese sentido, ingeniero, si me permite, antes de retornar con usted, arquitecto, ¿cuáles son aquellas recomendaciones que se emiten ya a partir de este estudio bastante serio que se ha realizado? Sí, reitero, una de las principales recomendaciones es demoler el embovedado actualmente que existe en la OCB, construir otro de características técnicas adecuadas. Por supuesto, en la parte alta, evitar que las urbanizaciones que están en las partes laterales del cementerio desfoguen todas sus áreas residuales a este río, porque incrementan el volumen de agua, para lo cual no están calculadas el área de las bóvedas, ¿no? Entonces es necesario controlar dónde escurren las áreas residuales de estas urbanizaciones. Eso es muy importante entre las principales recomendaciones, ¿no? Y también se recomienda, por supuesto, que se termine de desalojar a todas las viviendas. Hay algunas personas todavía que viven en alguna urbanización y no permitir el asentamiento en estas zonas. Pero en general, no solamente hablando de Bajo Llojeta, sino no se puede seguir autorizando la construcción de viviendas en zonas de riesgo como estas, o tal vez no ni siquiera están identificadas como zonas de riesgo en el mapa de riesgos, pero es evidente que en aires de río y quebradas no se puede construir. Y rescato las palabras acá de nuestro querido arquitecto, que fue parte del comité, que no podemos permitir asentamientos en zonas de riesgo. Ese es el problema de fondo, ese es el tema de fondo. Arquitecto, dentro de ese análisis, estos estudios rigurosos que se han realizado para presentar este informe, ¿ustedes todavía detectan que existe riesgo en la zona cuando hoy las autoridades competentes han manifestado de que las lluvias se van a prolongar inclusive hasta mediados del mes de mayo? ¿Hay riesgo todavía en ese sector? Existen riesgos evidentes y hay responsables de todo lo acontecido. A esto se suma la falta de definición de los límites de las jurisdicciones municipales. Acontece que en inicio el gobierno municipal de La Paz echó toda la culpa al gobierno de Achocalla, indicando que es jurisdicción de Achocalla. Después tuvieron que retroceder y admitir la corresponsabilidad. Pero esta falta de determinación del límite de la jurisdicción de cada municipio es un problema que es muy bien aprovechado por aquellos loteadores, especuladores del suelo y por la actitud de los vecinos que se asientan. Quiero agradecerles a ambos por haber tenido la predisposición de visitarnos y explicarnos sin duda
alguna, el tiempo nos ha quedado corto, pero realmente este estudio se ha hecho con varios elementos, diferentes profesionales que han participado, lo que le da una relevancia muy importante. Estaremos también al pendiente de otros estudios que vayan a realizar ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches a ambos. Gracias, Paula, por el tiempo. Bienvenidos siempre. Muy amable. Muchísimas A tus gracias. órdenes.